Hola chicos, ¿cómo están? Perdón, sé que estoy aproximadamente media hora atrasada. Si mi reloj no me falla, media hora atrasada. Pero fue por algo, bueno, en realidad son 45 minutos tarde. Perdón, perdón, de verdad, fue sin intención. Mis horas no me calzaron y perdón. Y para los que nos van a ver en vivo, nos van a ver después el video, pido perdón. ¿Cómo están, chiquillos? Espero que eh, estén todos súper bien. Repito mis disculpas. Espero que todos hayan tenido una muy buena semana y estén con todas las ganas de revisar la materia que vamos a ver hoy en la clase de química. Les recuerdo que el día de ayer, en la tarde, subí una guía de ejercicios con la materia que vimos el lunes pasado y con un ítem de preguntas de la materia que vamos a ver el día de hoy. Ya no es como que la profesora así como mala, así como hagan todo y no van a ver nada guapa. No, así de mala no soy. Ya, chiquillos, ¿qué más les cuento? Eso, el día de hoy, chicos, vamos a tener una clase bastante, mucho más simple y mucho más, menos densa que la clase de la semana pasada, donde vamos a ver hoy día propiedades periódicas, tabla periódica, y vamos a ver por último, eh, vamos a ver para terminar, cómo ubicar un elemento en la tabla periódica. ¿Ya, chicos? Así que espero que tengan todas las ganas. Repito mis disculpas por el atraso. Eh, y vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Aquí está. Perdón. Muy bien, chicos. Vamos a empezar con la clase 4. Propiedades periódicas. ¿Es esto quiere funcionar? Muy bien, chicos. La tabla periódica de los elementos es una tabla, es un esquema que se utiliza para poder ordenar los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente y es una forma de empezar a ver y reflejar el orden que tienen estos elementos. Este es el segundo modelo, porque antes había un primer modelo que fue el modelo de Mendeleev que ordenaba la tabla periódica de acuerdo a su número másico. Iba en un orden del número másico, del menor al mayor. Pero después, con el tiempo, se dio cuenta que ese orden no beneficiaba en nada a las propiedades periódicas y no ayudaba como, no tenía un orden lógico. Entonces, después, con el paso de los tiempos, se llegó a la tabla periódica que tenemos actualmente, que es por el número atómico creciente. ¿Ya? Sí, me parece, por ejemplo, ahí creo que se ve bien. Tenemos nuestro número atómico creciente, que sería el 1, el hidrógeno, 2, el helio, 3, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro y argón, que son los que están en la tabla periódica del 1 al 18, en orden numérico creciente, ¿ya? Esta tabla periódica se diferencia en dos grupos, o está ordenada de acuerdo a dos parámetros. Tenemos las filas, que son las que van de forma horizontal, que se llaman periodos, y columnas, que se les llama grupos. Vamos a volver a la tabla periódica. Entonces, esto que está aquí, por ejemplo, esto sería un periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. No los voy a marcar todos, ¿ya? Pero habrá que sepan que todas las líneas horizontales representan a los periodos de la tabla periódica. ¿Ya, chicos? Después tenemos también a lo que habíamos llamado como grupo, que son las columnas que van de forma vertical, que sería, aquí tenemos el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Son exactamente 18 columnas, o sea, hay 18 grupos. Y estos grupos también tienen una clasificación. ¿Ya? Pero eso, vamos a ver. Bueno,
es lo que vamos a ver ahora. Que dentro de la tabla periódica hay dos tipos de elementos, que son los elementos representativos y los elementos de transición. Los elementos de transición se subdividen en transición interna y transición externa, ¿ya? Entonces, chicos, los elementos representativos son los elementos del grupo A de la tabla periódica. Volviendo a esta tabla periódica, los elementos del grupo A serían estos que están acá, más estos que están acá, ¿ya? Esos serían los elementos representativos. ¿Y cuáles son las cualidades que tienen estos elementos representativos? Que su último nivel de energía no alcanza a tener 8 electrones. Repito, el último nivel de energía no alcanza a tener 8 electrones. Cuando van desde el grupo del 1 al 5A, tienden a ceder electrones para parecerse a la configuración del gas noble más cercano. Y entre el 6 y el 7, o sea, los dos últimos, van a captar electrones para que su configuración electrónica se parezca más a la del gas noble más cercano. Entonces, si esto lo llevamos a un resumen, sería, tenemos acá representativos. Serían del grupo desde el 1 al 7A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A. ¿Ya? Los que van desde el 1 al 5, saben que me encanta cambiar de colores, van acá, ellos captan electrones, mientras que estos de acá ceden electrones. No, era al revés. De 1 al 5A ceden electrones. Y del 6 al 7A captan electrones. ¿Ya? Esto, recuerden que es este ceder o captar electrones. Es para que puedan parecerse al gas noble más cercano. Recuerden, para parecerse al gas noble más cercano. ¿Ya? Muy bien. Acuérdense que cuando ceden electrones o pierden electrones, quedan con carga positiva, o sea, se convierten en cationes. Y cuando tienen o cuando captan electrones, quedan como anión. Se me había olvidado poner que la A es el símbolo para los elementos representativos. Gracias, Camilo, por preguntar. Había olvidado, omitido ese pequeño detalle. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, repito. Los elementos representativos son aquellos que tienen la capacidad de ceder o captar electrones para parecerse a su gas noble más cercano. O sea, tienen la capacidad de formar un anión o un catión. ¿Ya? Un momento, chicos. Hasta aquí, ¿quedó alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran acotar o preguntar? También, otra cosa muy importante, y quiero que esto les quede bastante claro. En la PSU, tipo de ejercicio
ejercicios para poder trabajar, que son mucho más simples, siempre van a preguntar los representativos. Son los más simples de trabajar. ¿Por qué? Dijimos que, aquí está, ahí sí. Dijimos que la capa más externa no supera los 8 electrones. Más de 8 electrones. Y para que esto sea posible, o para que podamos decir que sí, él tiene menos de 8 electrones, su capa más externa está conformada por Ns y Np. O sea, pueden tener orbitales S y orbitales P como últimos electrones. S y P. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chicos? Por mientras, obviamente, si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y yo la contesto de forma inmediata. ¿Ya? Vamos a volver al PowerPoint. Después tenemos, chicos, los elementos de transición. Se sitúan en el grupo B de la tabla periódica. Estos elementos representan sus orbitales D en su último nivel de energía. Y los de transición interna son muy extraños, demasiado extraños, chicos. Y son los, tienen letra F en su orbital F en su último nivel de energía. Si esto lo llevamos a la tabla periódica, este como hundimiento que hay aquí en la tabla periódica, este como hundimiento que hay acá, estos elementos que están acá son los elementos de transición. Y estos que están acá abajo, que son los lantánidos y actínidos, son elementos de transición interna. O sea que tienen como último orbital la letra F, orbitales F. Ya, vamos a hacer un mapita conceptual. Vamos a ver, archivo. No. Entonces tenemos elemento, de transición. Se define con la letra B y su último nivel energético está en el orbital D. Y después tenemos elementos de transición interna, que también son letra B, pero su último orbital es el orbital F. ¿Ya? Orbital F y orbital D. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda? Entonces, también es importante que sepan que los elementos de transición interna se conocen también como lantánidos y actínidos. ¿Ya? Que son los que están acá abajo en la tabla periódica, los que están como aparte. ¿Ya? Y por último, chicos, pero nunca menos importante, tenemos los gases nobles. Los gases nobles son gases que están, que son muy estables. Y al ser tan estables, no reaccionan con nada. Entonces también se les conoce como gases inertes. O sea, son como, ellos son muy bacanes. Como dice la nobleza, pensamos así, la nobleza no se mezcla con nadie. Son como súper especiales. Entonces, los gases nobles no se mezclan con nadie. No reaccionan con nadie, ni siquiera con ellos mismos. Son muy fomes. Son demasiado estables. ¿Y por qué son tan estables, chicos? Son muy estables porque
son muy estables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los gases nobles son los únicos que tienen la configuración NS2, NP6 de su capa más externa completa. El orbital S y el orbital P están completos. Y al estar completos, no les impide como unirse o formarse con nadie para poder tener su configuración electrónica más completa. Esto lo vamos a ver cuando veamos enlace químico. ¿Ya? Cuando tengamos enlace químico, vamos a revisar por qué no reacciona y por qué sí reacciona y qué tienen que ver los electrones con la generación de enlaces químicos. Hasta aquí, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Espero que no queden dudas. Si queda alguna duda, ustedes me avisan, como siempre. Y yo respondo sus dudas sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Y, como habíamos visto acá, aquí tenemos la tabla periódica de los elementos que se ocupa el día de hoy. En el PowerPoint, si es que lo tienen, se ve mejor, pero aquí se ve como un poco borroso. Y aquí está lo que habíamos hablado de los elementos representativos. Tenemos los grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y grupo 0, que en este caso sería el grupo 18, los gases nobles. Y tenemos la configuración electrónica de la capa más externa. Repito, configuración electrónica de la capa más externa. ¿Ya? El grupo de los elementos representativos, cada uno de estos elementos tiene un nombre. Su grupo tiene un nombre. Por ejemplo, el 1A son los alcalinos, el 2A los alcalinos térreos, 3A térreos, carbonados, nitrogenados, calcógenos, halógenos y gases nobles. 7. Con las configuraciones electrónicas de la capa más externa. Ustedes me dirán, pero profe, ¿es necesario saberse esto? Sí, es muy necesario que se lo sepan, se lo aprendan. Mejor que sus propios nombres, tienen que aprendérselo. ¿Por qué? Porque es típica pregunta PSU que pregunta. Los elementos carbonados. ¿Cuál es la capa más externa de los elementos carbonados? Ustedes van a quedar como, ¿what? ¿Cuáles son los elementos carbonados? No, entonces ustedes tienen que recordar que los elementos carbonados son los elementos del grupo 4A y su capa más externa es NS2, NP2. Y por eso es muy importante que se lo sepan, chicos. Es importante, muy importante. O puede que les pongan una configuración electrónica y les pregunten, ¿a qué elemento de la tabla periódica representa este elemento? Y ustedes van a quedar con cara de, no lo recuerdo. Entonces, con la capa más externa, la configuración electrónica de los electrones de valencia o la capa más externa, ustedes pueden llegar a conocer el nombre del grupo en el que se encuentra nuestro elemento. ¿Ya? Por eso, chicos, es muy importante que no se les olvide esto. Igual, va en el PowerPoint, está esta tabla para que la puedan revisar y se la aprendan. O sea, no así súper mecánicamente. Pero sí no tienen que olvidarlo. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a ver, cómo con la configuración electrónica se puede saber a qué grupo y a qué periodo y en qué lugar exacto de la tabla periódica se encuentra nuestro elemento. Tenemos que con la configuración electrónica siempre podemos saber a qué grupo o a qué periodo de la tabla periódica pertenece un elemento, siempre y cuando sepamos cómo sacar los electrones de valencia de una configuración electrónica. De acuerdo a la clase de la semana pasada, no sé si todos la vieron o todos estuvieron, pero los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. Vamos a hacerlo con esta misma configuración electrónica, lo vamos a hacer acá. P15. P15. Tenemos P15 es igual
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Y esa es la configuración electrónica del fósforo. Ahora, vamos a ver los electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los electrones totales del último nivel energético incompleto. ¿A qué llamamos último nivel energético incompleto? Cuando tenemos menos orbitales de los que corresponde al nivel y orbitales incompletos, o sea que no tienen su máximo de electrones. Vamos a ponerlo acá. El nivel 1 tiene 1s, 2, 2s y 2p, 3, 3s, 3p y 3d. ¿Ya? Entonces, 1 tiene 1s. Y recuérdense que el orbital S puede tener como máximo 2 electrones. Así que 1 está bien. Después tenemos 2. 2 tiene 2s y 2p. 2s tiene sus 2 electrones. Y recuérdense que el orbital p tiene como máximo 6. O sea, este también está completo. Y después tenemos 3, que sería 3s, 3p y 3d. Aquí para 3 tenemos 3s, 3p, no tenemos 3d. Ahí ya tenemos, y con eso ya podemos decir que tenemos un nivel energético incompleto. Ahí, con solo eso. Y aparte, que 3p también está incompleto, porque puede tener como máximo 6 electrones y tiene solamente 3. ¿Ya? Entonces podemos decir que los electrones de valencia son igual a 5. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo se puede predecir el periodo y el grupo en el cual se encuentra un elemento. Periodo. Corresponde al nivel energético de los electrones de valencia. De electrones de valencia. Vamos a ponerle EV. Y el grupo son los electrones de valencia con si es representativo de transición. Acuérdense, cuando tiene orbital S y P, corresponde a un elemento representativo, o sea, A, y cuando tiene D o F, es uno de transición, o sea, corresponde a B. ¿Ya? A o B. En este caso, nuestro nivel energético incompleto sería 3. Sería 3. Y nuestro grupo sería, cantidad de electrones de valencia serían 5. O sea, ponemos el número romano, un 5, y con un guión lo separamos. Como tiene S y P, corresponde a un elemento representativo. O sea, podemos decir que el fósforo está en el periodo 3, en el grupo 5A. Si volvemos a nuestra tabla periódica, el fósforo está aquí. No sé si se ve el mouse. Ahí. En el grupo, en el periodo 3, en el grupo 5A por debajo del nitrógeno. ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro cómo se hace esto de las configuraciones electrónicas para poder predecir dónde está un elemento? Sí, espero que haya quedado claro. Cuando ustedes me avisen, si tienen dudas, me preguntan y las respondemos
ahí la respondemos al momento de que yo vea la pregunta en el chat. De este tipo de ejercicios, chiquillos, hay un ítem completo en la guía que yo subí en el grupo de Facebook de TICLAS. TICLAS, T-I mayúscula, class. ¿Ya? Ahí subí la guía de ejercicios con la materia de la semana pasada y esto del día de hoy. ¿Ya, chiquillos? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y espero que no tengan dudas con esto. Si tienen dudas, me avisan y lo volvemos a revisar. Pero por mientras vamos a ver las propiedades periódicas. ¿Ya? Las propiedades periódicas, chicos, son propiedades, obviamente, que son características de los grupos y los periodos. ¿Ya? No es que aparte de tener todos los, por ejemplo, todos los números atómicos ordenados de forma ascendente dentro de la tabla periódica, les haya sido como, oh, es más cómodo, pongámoslo ahí. No, también, al poner los elementos de esta forma, de forma ascendente, también se puede comprobar que hay ciertas propiedades que se mueven en un mismo sentido, ya sea en un grupo o en un periodo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí la primera propiedad periódica, que es el radio atómico. El radio atómico es la mitad de la distancia que hay entre los centros de dos átomos vecinos. O sea, si lo vemos así, es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. O sea, el radio que hay dentro del átomo, en palabras simples, ¿ya? Y se mide en Armstrong o en nanómetro. Armstrong y nanómetro son unas formas de medición. Armstrong es 10 a la menos 10 metros y nanómetro es 10 a la menos 9 metros, ¿ya? Y en la tabla periódica se mueve de la siguiente forma. En un grupo aumenta desde... en un grupo aumenta de derecha a izquierda, mi mano se mueve al revés para ustedes, pero de derecha a izquierda, y en un grupo se mueve, en un periodo se mueve de derecha a izquierda y en un periodo aumenta de arriba hacia abajo. ¿Ya? Así aumenta el radio atómico de los elementos químicos. ¿Ya? Después tenemos el radio iónico. El radio iónico, chiquillos, es muy variable. No es como de forma constante una cosa. Porque es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón de la capa. El electrón más lejano. Y esto siempre va a variar de acuerdo a si es un anión o es un neutro o es un catión. Porque si tenemos un catión, tiene electrones menos, o sea, su radio va a ser más pequeño. Si es neutro, va a ser un radio normal, como un radio atómico. Y si es un anión, se me olvidó el nombre, perdón, si es un anión, va a tener más electrones de los que debería. O sea que la distancia que entre el núcleo y el último electrón va a ser más grande, no sé, mi mano, va a ser más grande que si tuviéramos de un catión que va a ser mucho más pequeño porque tiene menos electrones. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Bueno, a pesar de esto, también eso está muy relacionado con la capacidad de ceder o de captar electrones. ¿Ya? Cuando se ceden electrones, o sea, que se queda con forma de anión, tiene menor distancia que la capacidad cuando se forma un anión. ¿Ya? No sé si quedó claro. Voy a hacer un dibujo. Ahí sí, vamos a dejarlo ahí porque... Entonces, habíamos hablado que en la tabla periódica, el grupo 1A, el 2A, y tenemos acá el fondo de la tabla periódica, el 6A y el 7A. Habíamos hablado que estos tenían la capacidad de ser cationes, o sea, ceder electrones, y aquí tenemos aniones.
sea, captar electrones. Y habíamos hablado que el radio iónico es la capacidad que se tiene para poder, bueno, es la distancia que hay entre el núcleo y el último electrón. Entonces, como él tiene capacidad de ceder, o sea, tener menos electrones de los que debería, o sea, su distancia es muy pequeña. Y el grupo 6 y 7A tienen capacidad para aceptar más electrones de los que debería, o sea que siempre va a tener su distancia mucho más grande. O sea, que en un periodo el radio iónico aumenta de izquierda a derecha. Y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Quedó claro esto, chiquillos? Espero que haya quedado más claro. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces vamos a seguir avanzando. Obviamente, si tienen dudas, me avisan. Y lo podemos revisar otra vez. Después, chicos, tenemos el volumen atómico. El volumen atómico es el espacio que ocupa un átomo. Y este volumen se calcula como el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo. Repito, 4/3 de pi r cubo. ¿Ya? Que es el volumen de una esfera cualquiera. Y generalmente este R es el volumen iónico. Perdón, el radio iónico. El radio iónico, porque el volumen que va a ocupar una esfera va a depender mucho también de la cantidad de electrones que tenga este mismo. ¿Ya? Y en un periodo, y por eso aumenta de la misma forma que aumenta el radio iónico. De izquierda a derecha en un periodo y de arriba hacia abajo en un grupo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a modo de resumen, hasta ahora, tenemos que, vamos a volver al borrador. Tenemos, primero, radio atómico. En un periodo aumenta de derecha a izquierda y aumenta de arriba hacia abajo. También tenemos que el radio iónico y el volumen atómico se mueven de izquierda a derecha en un periodo y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Tenemos alguna duda? ¿Algo que aclarar, acotar, pedir? ¿No? Espero que no. Si tienen dudas, ya saben, pregúntenlas en el chat y no hay problema, yo respondo sin ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con las propiedades periódicas que quedan, que son 4. Las 4 últimas. Primero tenemos el potencial de ionización. El potencial de ionización es la energía que se necesita para sacar al electrón más externo. ¿Ya? Perdón. Se saca el electrón más externo. La semana pasada y antepasada habíamos hablado que mientras más lejos estuviese el electrón del núcleo, más fácil es, más energía tiene que tener. ¿Por qué? Porque la atracción que hay entre el núcleo y el electrón, voy a mover para acá para que haya más espacio, es bastante, hay que ejercer mucha fuerza
o mucha energía para poder mantenerlos juntos. Pero el potencial de ionización, como es la energía necesaria para retirar el electrón más externo, por ejemplo, si tenemos un electrón a esta distancia, no es tan difícil retirarlo, es como te agarro y te saco, sin ningún problema, no hay que invertir mucha energía. Pero a medida que voy sacando electrones que se acercan más al núcleo, yo voy a necesitar invertir, por decirlo de alguna forma, más energía para poder sacarlo. Y así sucesivamente hasta retirarlos todos. Bueno, en realidad no se retiran todos. Generalmente se pueden retirar solo 3, que son los máximos de potencial de ionización que se pueden conocer. ¿Ya? Entonces, repito, el potencial de ionización es la energía necesaria para retirar al electrón más externo del átomo de un elemento gaseoso. A medida que se van retirando estos electrones, se va invirtiendo más energía por la atracción que hay entre el núcleo positivo y nuestra carga negativa, que sería el electrón. Y en la tabla periódica, este potencial de ionización va aumentando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. ¿Ya? Recuerden, si tienen dudas, pregunten. Después tenemos la electroafinidad. La electroafinidad es la energía que se libera, energía liberada, cuando un átomo gaseoso capta un electrón. ¿Ya? Repito, es la energía que se capta, es la energía liberada cuando un átomo atrapa un electrón. ¿Ya? Muy bien. Y este movimiento que ocurre en la tabla periódica es de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo. Recuerden, el potencial de ionización es la energía necesaria para retirar un electrón de una órbita y la electroafinidad es la energía que se libera cuando yo capto un electrón, cuando yo lo atrapo. No necesariamente cuando se retira, para que no confundan un término con otro. ¿Ya? Y después, chicos, tenemos la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de atraer un par de electrones de enlace. O sea, es la tendencia a ganar electrones. No es ni energía liberada, ni energía cedida o energía invertida. No, es la tendencia que se tiene un átomo para ganar electrones. ¿Ya? Esto, chicos, la electronegatividad, es muy importante que quede claro el concepto de electronegatividad, porque esto lo vamos a ocupar mucho para cuando veamos enlace químico. La electronegatividad es la base del enlace químico, ¿ya? Por eso, repito, electronegatividad es la capacidad de atraer un par de electrones de enlace. Repito, un par de electrones de enlace. Otra vez, la capacidad de atraer un par de electrones de enlace. O sea, la tendencia a ganar electrones. ¿Y cómo se mueve la tabla periódica? De izquierda a derecha aumentan un periodo y de abajo hacia arriba aumentan un grupo. Y no sé si alguno se habrá percatado, no sé, puede ser, a lo mejor quizás, que esto se parece mucho, este movimiento se parece mucho unos con otros, todos juntos como hermanos, ¿ya? Entonces, volvamos a nuestro super, hiper, mega, muy... ¡Oh! Cancelar. Entonces, tenemos que el potencial de ionización, PI, electroafinidad, EA, y electronegatividad, EN, todos se mueven de la misma forma. Aumentan en un periodo de izquierda a derecha, y en un grupo
aumentan de abajo hacia arriba. ¿Ya? O sea, se sabe el movimiento de uno, se sabe el movimiento de los tres en la tabla periódica. Por eso es muy importante que lo aprendan de forma conceptual, porque no tiene mucha relevancia a nivel numérico, solamente la electronegatividad, ¿ya? Y por último, chiquillos, pero no menos importante porque no está en el PowerPoint, tenemos la electropositividad, que no es lo mismo que la electroafinidad. La electropositividad es la tendencia a ceder un par de electrones de enlace o la tendencia a ceder electrones, ¿ya? Eso es la electropositividad, es el contrario de la electronegatividad. Si la electronegatividad es la capacidad para captar o ganar electrones, la electropositividad es la capacidad que tiene un átomo de ceder estos electrones. Y en la tabla periódica se mueve al contrario de la electronegatividad. Aumenta de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. O sea, que si lo llevamos a nuestro super, hiper, mega, muy bacán resumen, el radio atómico tiene el mismo movimiento que la electropositividad. ¿Ya, chiquillos? Y esa es toda la materia que íbamos a ver el día de hoy. El día en que la profe llegó un poquito tarde. ¿Ya, chiquillos? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que vuelva a revisar? ¿O algo que tengan alguna duda que quedó pendiente de la materia de hoy? Les dije, esta materia es bastante poco densa. No es tan difícil y es netamente teórica, ¿ya? Sí me interesa mucho que la parte que vimos al inicio, que es como el cálculo o la predicción de los grupos y los periodos de la tabla periódica, con las configuraciones electrónicas y los electrones de valencia, eso es lo que más me interesa que quede claro, porque eso ya es ejercicio, es netamente ejercicio. Así que si tienen dudas, pregunten ahora en el chat, que está ahí. Pueden preguntar, no sean tímidos, estamos todos en confianza. ¿Ya? Por mientras, veo si hay alguna duda de la materia que vimos hoy. Les comento. Esta semana, la próxima semana, el próximo lunes, que prometo no voy a llegar tarde, vamos a ver enlace químico. Eso sí lo vamos a ver. Y esta materia me interesa mucho que todos vengan como esta materia súper clara, porque esta materia es base para la otra materia. Por eso pongo tanto énfasis en las preguntas. ¿Ya? Para la Sofía. Sofía, profe, no encuentro la guía en Facebook. En el grupo de TICLAS, grupo de Facebook, grupo cerrado, TICLAS, ahí subí una guía ayer en la tarde que se llama Guía Reforzamiento 1 o Guía 1 Reforzamiento. No recuerdo bien el nombre. Pero debe estar, si está en el grupo, hay una barra que dice como comentarios, miembros, publicaciones y al fondo dice archivo. En archivos debe de estar. ¿Ya? Es una de las últimas guías que recibí. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Ahí lo pueden encontrar. También voy a tratar de subir esta semana, que ya no tengo tantas cosas que hacer, la guía de reforzamiento de esta materia, o sea, el apunte más específico de esta materia, ¿ya? Para que puedan quede como más especificado en cuanto a materia lo que vimos el día de hoy, ¿ya?
Sofía, busca el grupo de clase, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda en cuanto a la materia que vimos el día de hoy? Que igual es poquita, lo sé. Es cortita esta clase, siempre que cada vez que pasa esta materia es como más cortito. No es tan largo, ¿ya? No sé, ¿tienen alguna otra duda? Bueno, obviamente, si tienen alguna duda la pueden preguntar en el grupo. Ahí me mencionan para que yo vea las publicaciones y pueda responder las dudas. También, algo más que, no sé, que se me quede en el tintero. Háganla guía, chiquillo. Háganla. Si tienen alguna duda, me preguntan. Porque, profe Malvada, voy a preguntar, al inicio de la clase de la próxima semana, voy a preguntar algunos ejercicios que están dentro de esa guía. Para ver si tienen alguna duda o si de verdad están haciendo las guías o no las están haciendo. Jo, jo, jo. Tengo como partes malvadas en mi corazón. Sí, soy media mala dentro a veces. Ya, chiquillos, no es por dejarle tarea ni insistirles, pero es para que sepan que también las guías les van a servir mucho, mucho, mucho para practicar. ¿Ya? Algo más que se me quede en el tintero. Nuevamente pido mis disculpas el día de hoy por haber llegado tarde. Fue una mala decisión haberme... Dije, no voy a venirme en metro porque me demora mucho. Me vine en auto y me demoré más. Fue horrible. Ya, chiquillos. ¿Qué más? Creo que eso es todo nomás, chiquillos, por el día de hoy. La clase era súper cortita y es súper... No es densa, no es materia que es densa. Así que, nada, pues chiquillos, espero que todos tengan una muy, muy, muy buena semana. Recuerden, pueden hacer las preguntas cuando quieran en el grupo de Facebook. Yo voy a contestar lo más rápido que pueda, lo más rápido que humanamente posible, obviamente. Y de verdad, espero que todos tengan una muy excelentemente, muy buena semana. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes, aquí abajo. Aquí abajo está la vida de química. Hoy día fue algo excepcional. Y a menos que me salga algo en el camino, puedo mover un poco las clases. Ya, chiquillos, que tengan de verdad un muy, 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 muy buena semana. Hagan la guía. Parezco profe de verdad. Hagan la guía, porque voy a preguntar. No digan que no les avise. Ya, chiquillos, que tengan un muy buen fin de semana y nos leemos el próximo lunes. Chau, chau, chiquillos.